¿sí? Sí. Por ejemplo, eh, aquí en este texto que vamos a analizar, ¿ya? La primera palabra que tenemos es la palabra Shma, ¿cierto? sí, tal cual. Que se traduce como escucha. Y, bueno, las letras que la componen son la letra Shin, la Mem y la Ain. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de esa primera palabra, Neo? Te cedo la Mm, palabra. ok. eh, a ver, vamos a ir como quien dice, como diría Jack, por partes. Ujú. Am, dame un segundito que me acomode ¿Ya? acá Dale nomás. Para lo y, que, sí, y dale nomás. ahí lo... Cosa. Para los que se están uniendo, ¿cierto? Pongan me gusta, compartan la transmisión. Vamos a analizar Deuteronomio 6.4, que está muy manipulado este versículo. ¿Ya? ¿Por qué digo que está muy manipulado? Porque, por ejemplo, manipulan la palabra Eloheinu, manipulan la palabra Hat y a veces malinterpretan la palabra Shema, ¿cierto? Y, eh, y el nombre de Dios acá, ¿cierto? De las cuatro Mm, consonantes, Yud, Hei, Vav, Hei, las cuatro Otiot, también lo pronuncian con nombres muy particulares como Yahweh, Jehová, sí. etcétera, etcétera. Adelante, Neo, si estás listo. Bien. Lo primero que voy a aclarar, o sea, voy a hacer de forma bien resumida, ¿Sí? es que voy a utilizar expresiones generalmente de carácter cristianas, porque dado que la audiencia seguramente, los que La escuchen mayoría son acá y los que escuchan por fuera, posiblemente no estén familiarizados con algunas expresiones que voy a decir, entonces prefiero evitarlas para que no genere como quien dice confusión. Así que voy a utilizar expresiones como Dios y cuestiones similares. cristianos. Entonces, bien, el texto generalmente lo traducen como escucha Israel, Jehová o el Señor, nuestro Dios, Jehová es uno, o Yahvé es uno, o el Señor es uno. A ver, la voy a ir por parte y después lo voy a ir desglosando, o sea, profundizando en cada uno de los términos. El primero es Shema. Shema es un imperativo masculino singular del verbo shm, es el que es una shim, una mem y una ain. Y en Te hebreo bíblico, interrumpo, ¿cómo? Sí. te interrumpo un poquito. Para la audiencia, qué quiere decir con imperativo? Porque a veces las personas no conocen esos términos. Bien, tiene que ver, sí, ese también es otro tema también que por ahí es como que de alguna u otra manera suele complicar, como quien dice, al- A la audiencia. sí, más que todo el entendimiento de la gente. Una vez me pasó, ya ahí te respondo, una vez me pasó que estaba explicando sobre el tema este del el infinitivo y las personas no tenían idea de qué quería decir yo con infinitivo. Y digo yo, uy, pero si eso lo enseñan generalmente en la escuela, o sea. Pero En la bueno, básica. el imperativo es un modo verbal que generalmente se utiliza para expresar algún tipo de mandato, de órdenes, pero también tiene que ver con ruegos, con cosas así. Es decir, por ejemplo, ¿no? En el caso del español, puede ser cuando uno, a ver, ay, no se me ocurre nada en este momento, pero puede ser, por ejemplo, imaginemos que voy caminando con mi hijo y de repente mi hijo va un poco más rápido, entonces le digo que vaya más despacio, yo le digo más despacio. Eso es un imperativo. Eh, Claro. es decir, es como una ordenanza, no una ordenanza en sí, sino una orden. Pero bueno, no sé si se entendió más o menos lo que quise decir yo Sí, con el tema del sí, me imperativo. entendí. Pero está relacionado, para que se entienda, está relacionado con los verbos. Am, entonces, en el caso del hebreo bíblico, se correspondería con lo que nosotros entendemos como oír. Es decir, no es solamente la percepción auditiva, sino más bien que implica escuchar con atención. Y también implica aceptar y obedecer. Entonces, si nosotros buscamos paralelos,
en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, verso 22, dice algo así como: obedecer es mejor que el sacrificio o que sacrificar, algo así decía. Y en el caso del Éxodo 24:6 o 24:7 o algo así, por ahí anda, dice: haremos y escucharemos. Y ahí la palabra Shema es una especie de llamado a la lealtad, no simplemente audición. En el caso de Israel, bueno, es un vocativo colectivo, no es individuo, es la identidad nacional pactual. Y el versículo es, en este contexto, en este sentido, una declaración constitutiva del pueblo. Bueno, y después, en el caso del tetragrama, sería como quien dice el nombre propio del Dios nacional de Israel, y en el caso de Deuteronomio lo presenta a Yahvé, ¿no? Como el Dios del Éxodo, el Dios del pacto sinaítico, el Dios exclusivo de Israel. Es decir, no es una categoría filosófica universal abstracta, sino más bien que es el Dios histórico del pacto. Después, bueno, tenés el otro término que sería el Elohenu, para algunos, bueno, Eloheinu, que sería un plural morfológico, es lo que traducen generalmente como nuestro Dios. Este plural morfológico con un sufijo posesivo indica pertenencia pactual. Es decir, Yahvé es el Dios que pertenece a Israel en relación a la alianza. Y bueno, finalmente tenés la palabra Ejad, que ahí es como quien dice, hay un punto bastante crítico. Pero bueno, quitando todos los otros elementos a discutir por el momento, Ejad puede significar uno numéricamente, uno en sentido único, uno en contraste con muchos, uno como unidad entre comillas compuesta, pero es ocasional, y su campo semántico no implica automáticamente unidad simple metafísica, como algunos lo proponen. Ejemplo de esto lo tenés, por ejemplo, en el caso de Génesis 2:24, cuando dice eso, una carne, o en el caso de Éxodo 26:6, cuando dice el tabernáculo será uno. Pero también lo tenés en primer libro de Reyes 8:60, cuando dice Yahvé es Dios, o bueno, Adonai es Dios, no hay otro. Ahora, si tuviésemos que, en el caso, ¿no? A lo que voy a mencionar ahora está dentro del contexto de la sintaxis. Si nosotros tuviésemos que traducirlo, el hebreo bíblico permite varias lecturas, eh, porque básicamente no hay un verbo explícito. Es decir, una de las formas que pudiera traducirlo es Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, o también podría ser, por ejemplo, Yahvé nuestro Dios es un solo Yahvé, y otra opción más o menos podría ser Yahvé es nuestro Dios, Yahvé solo, que de hecho en el texto griego creo que aparece así. Ahora bien, esta cuarta opción, el de Yahvé solo, es defendida por algunos académicos modernos. Y esto, bueno, debido obviamente a las diferentes formas en que fue traducido, incluso en el texto griego. ¿Por qué? Bueno, porque el contexto inmediato sería el Deuteronomio 5, el 6:5 al 14, enfatiza exclusivamente en la, bueno, aquí voy a redundar en la misma palabra, pero sería en la exclusividad cultural. Y ahora, para adentrarme un poquito en el tema del todo esto lo que estoy diciendo es un resumen para después adentrarme en las palabras. Tenés el contexto histórico. O sea, el contexto histórico me indica a mí que el texto más o menos se va a componer por allá por el siglo VII. Y la mayoría de la crítica la sitúa, o sea, para la forma final, ¿no?, de lo que sería el Deuteronomio, en el periodo de la reforma de Josías, es decir, siglo VII antes del era común, más o menos por ahí. El contexto de esto es que hay una centralización del culto en Jerusalén, hay una eliminación de altares locales, hay un combate contra cultos sincréticos y hay una influencia asiria en la región. Es decir, Israel vivía en el ambiente politeísta y es esto lo que causa precisamente el Shema. O sea,
La causa del Shema es ese contexto. Entonces el texto no surge, como algunos lo han propuesto, ¿no? En un vacío filosófico, sino más bien en un contexto de competencia religiosa. Y En este caso con los de Persia. ¿cómo? Con los de Persia, por ese contexto. El con- no necesariamente, o sea, a lo que voy es que la gente de aquel tiempo, fíjate, Isaías también hace o emite ciertas exhortaciones en cuanto a la idolatría. La gente siempre se tiraba a estar adorando a otros dioses, y entonces el Shema viene acá como a quebrantar eso, es decir, a romper con eso. Porque el Dios de Israel, o sea, que Israel ya tiene un Dios, no necesita que adoren a otros, porque ya tienen a su Dios. Y la pregunta acá es si eso implica monoteísmo. Lo cierto es que podría decirse que está en un periodo donde se va a desarrollar algo conocido como el monoteísmo ético. Monoteísmo ético no es lo mismo que un monoteísmo absoluto o estricto como lo sería en la actualidad, pero sí es lo que va a desencadenar después el monoteísmo estricto. Eh, no sé qué otra cosa pudiera decir. O sea, puedo citar texto, pero no sé si vengan, o sea, si hay tiempo como para mencionarlo, ¿no? Sí, sí, tengo tiempo, no te preocupes. No sé si tú tienes tiempo. Yo no tengo, Mira, ahí no tengo mucho invité, tiempo, pero ¿cómo es? sí, ahí invité a Beth Saumet. Ah, Dice, sí, Ben Saumet. como te saludó, lo subí porque parece se conocen ustedes. Sí, sí, nos conocemos del grupo. Excelente. Bienvenido al directo, Ben Saumet. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy escuchando aquí la conversación. No sé realmente de qué están hablando. Escuché a Neo hablar de cómo es del monoteísmo del pueblo hebreo, cómo inició, cómo se estructuró. Y bueno, hasta el momento eso es lo que he escuchado. Entonces no puedo Mira, opinar. estamos analizando el Deuteronomio 6.4. ¿Ya? Como llegaste recién, por ejemplo, Eneo está haciendo una introducción a la temática. Por ejemplo, hizo una introducción de lo que significa la palabra Shema, la palabra Israel, el nombre de las cuatro consonantes, los Ein, ¿no? Y ahora está con el tema de la palabra Ejat. Adelante, Neo, sigue. Bien. Entonces, volviendo al tema este de si hay un monoteísmo o una monolatría, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el periodo temprano de Israel, el monoteísmo filosófico absoluto estaba en desarrollo. Es decir, los textos, por ejemplo, más antiguos que tenemos, bueno, que no son tan antiguos, pero que son antiguos para nosotros, ¿no? En el caso del Éxodo 15:11, hay un reconocimiento de otras deidades, de otros dioses. En el Salmos 82, que más o menos también está por el mismo periodo, hay un consejo divino. Y después tenés el Éxodo 20, cuando te menciona esto de no tendrás otros dioses en mi presencia o delante de mí, no recuerdo cómo lo dicen las traducciones bíblicas. Pero bueno, eso no es una negación ontológica respecto a la existencia de los otros dioses. Porque para muchos sí lo es cuando dicen, por ejemplo, el caso de Isaías, no hay otro Dios fuera de mí. Ellos piensan que que eso es una negación ontológica, es decir, que Yahvé está diciendo que ontológicamente no hay otros dioses. En realidad lo que está diciendo es que dejen de ser idólatras y que de fuera de él no necesitan otros salvadores, no necesitan otros dioses. Ya tienen a su Dios, a su salvador. Entonces, lo que se está solicitando acá a través de estos textos es exclusividad cultural. Entonces, Deuteronomio 6.4 lo que probablemente esté afirmando es que Yahvé es el único Dios legítimo para Israel. Y eso no necesariamente significa que no existan otras entidades divinas en absoluto. Entonces, el monoteísmo ontológico fuerte se va a consolidar después del exilio, o al menos en cuanto el exilio comienza. Y eso lo podemos ver en Isaías 40 al 55, que sería el Deutero Isaías y eso. Ahora, ¿qué función literaria, por decirlo así, habría en este libro? Bueno, el versículo es más o menos como encabezado, ¿no? Del mandato: amarás
a Yahvé tu Dios. O sea, eso lo tenés en el verso 5. Claro, acá Y dice, Ve'ahavta et Hashem Eloheja bechol levaveja ubechol nafsheja ubechol moadeja. ujú, Claro, exactamente. Entonces, estructuralmente, lo que tenemos es, del verso 4, una declaración teológica. El verso 5, un mandato ético. Y del 6 al 9, que han hecho muchas tesis y están muy buenas, se las recomiendo. E incluso la pueden encontrar gratis en PDF en internet. Hay una internalización pedagógica. Y finalmente, al verso 14, tenés la prohibición de otros dioses. Es decir, el flujo lógico favorece obviamente la lectura de exclusividad. Al menos así es como lo he concluido. No solamente yo, sino un montón de personas. Bueno, la recepción en cuanto a esto es que el Shema se convierte en una declaración diaria de fe, en una especie de confesión de martirio y bueno, y un símbolo de identidad nacional de Israel que llega incluso hasta nuestros días. Am, Así que bueno, básicamente... me estoy olvidando de algo, el cristianismo, porque el cristianismo convengamos que también lo toca debido a que en el Nuevo Testamento se vuelve a citar de nuevo. En pero el caso, sí, ¿qué pasa que en el cristianismo como que distorsiona el verdadero significado? sí, pero guarda con cuando yo digo cristianismo, en realidad no hablo de los cristianos, estoy hablando en realidad de los nazaretanos, de los Ah, nazarratín, ya, 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 de los, ya, vamos a decirlo así, los judíos seguidores de Jesús. ya. Los Eh, nazarenos. sí, los nazarenos. Por ejemplo, en Marcos 12, 20, 20 algo, porque no recuerdo muy bien, Jesús lo citó. Y más tarde, Claro. que ahí sí entraría, como quien dice, el cristianismo, la teología, por ejemplo, trinitaria, lo que hace es reinterpretar ese uno en un marco de unidad compleja. Eh, pero bueno, eso ya sería una lectura muy, muy tardía, ¿no? Y es como que de alguna u otra manera ya empieza a desvirtuar lo que se escribió alguna vez en el siglo VII antes del Era Común. Entonces, la conclusión para cerrar esto es que en su contexto histórico, eh, el Deuteronomio significaría algo así. Ay, denme un segundo que se me va a cortar acá porque no sé, por alguna razón se me va el wifi y me queda el que dice conectado sin internet. No entiendo por qué. Denme un segundo. Si se me desconecto me vuelvo a conectar. Ok, vale. Tú me dices si prosigues o te esperamos. Ah, ya, esperamos. Ya, mira, algo interesante acá que dijo Neo, que dice acá que el Deuteronomio 6.4 se convierte en una, por decirlo así, en una declaración de fe, ¿ya? Y, y también se convierte, podríamos decir, en un vínculo entre el pueblo de Israel y el Dios de Israel, porque dice, amarás a Hashem, el 5, amarás a Hashem, tu Elohim, o sea, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y después dice que es el 6, que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿ya? O sea, como una internalización de las palabras de Dios, ¿ya? Y mencionaba también el versículo 16, si no me equivoco. Ah, no, el 14 decía, 14, no, 14. no irán, no irán tras otros dioses, ¿cierto? De los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes. O sea, se está reconociendo que había más dioses, Exactamente, ¿ya? que era lo que Y mencionaba recién. claro, se está reconociendo que hay más dioses y él les dice que esos dioses no tienen que ir a esos dioses, porque él era el dios de ellos, ¿ya? Ujú. Y de hecho hay un pasaje en Deuteronomio donde está el león, ¿cierto? Y les pasa las tierras a los diferentes dioses. ¿Te No sé si acuerdas? soy yo o qué, pero se escucha todo recortado. ¿Se escucha recortado? Puede ser tú, o puede ser también mi internet, ¿eh? ¿Ven cómo escuchas mi voz? ¿Se escucha entrecortado, no? ¿Se escucha bien? Deuteronomio 32 dice. ¿Puede hablar nomás en el micrófono, ven? Escucha Ven, bien, Samuel. se escucha bien lo que Eh, yo te escucho bien a ti. y entonces el internet de Neo, puede ser eso.
Ya, sí, el Deuteronomio 32 me decías tú, ¿cierto? ¿Quién, yo? No, no, el Ben Saumet decía, ahí había escrito Deuteronomio 32 abajo. ¿Qué versículo? Ben, puedes participar en el micrófono, adelante. No sea tímido. No, no. Creo que mencionaste algo de cuando el Altísimo reparte las naciones a los otros dioses. Si no estoy mal, creo que es Deuteronomio 32 donde aparece ese pasaje. Sí, en el 32 dice el 8. Cuando dice, cuando el Altísimo dio herencias a las naciones al dividir a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los dioses. Bueno, aquí en el texto masoretano pone Bene Israel, los hijos de Israel, pero el texto de Qumran dice hijos de Adán. ¿Ya? Ese es un dato. ¿Ya? Sí, aquí vemos al Elión, ¿cierto? Que da herencia a las naciones al dividir a los hijos de Adán, dice el texto. Y estableció los límites según los pueblos, según el número de sus dioses, ¿cierto? Entonces había más de un dios, ¿ya? Y solamente que el dios, aquí se está hablando del Altísimo, y que hereda las tierras a los diferentes dioses estados, ¿cierto? Adelante, Neo, continúa, ¿no? Bien, entonces lo que había estado comentando era que, en resumen, bueno, de lo que trata es de un llamado a la obediencia pactual. Hay una declaración de exclusividad de Yahvé hacia Israel. Y bueno, y hay una afirmación de singularidad frente a lo que sería el politeísmo circundante. Después, bueno, lo otro que va a ocurrir es que hay una base de centralización del culto y todo lo demás que conlleva, ¿no? Hasta nuestra fecha. Eh, entonces, ahora, para ir respondiendo ya de manera más firme, como quien dice, a lo que vos me solicitaste, es decir, ir palabra por palabra. Eh, Shema, la palabra Shema. A ver, Shema es, como lo había mencionado anteriormente, es un imperativo, es masculino y singular, en este caso, bueno, la forma Kaal. Y la forma básica, al menos para traducirlo, sería escucha, como mandato. Pero no es infinitivo, no es un sustantivo, no es un participio, sino más bien un mandato directo. El sujeto implícito en este caso sería Israel, que sería como una especie de vocativo inmediato posterior. Ahora, ¿qué pudiera llegar a significar en términos simples, vamos a decirle, esta palabra en español? A ver, este verbo tiene un rango semántico bien amplio. Físicamente puede significar algo así como oír, es decir, percibir un sonido. Un ejemplo de esto es cuando en el Génesis 3.8 o 3.9 por ahí anda, dice, oyeron la voz. ¿Viste cuando estaban, bueno, sin ropa, En el vamos a Edén. decirlo así, en el Edén? Sí. Oyeron la voz. Entonces de oír, o sea, percibir un sonido. Pero luego tenemos, dentro de lo que es el marco semántico, el escuchar con atención, es decir, prestar atención deliberada. Y un ejemplo de esto lo tenemos como en, no recuerdo exactamente si era en primera o segunda de Reyes, el capítulo 3, el verso 9, cuando dice eso de el corazón que escucha, o corazón que escuche, no recuerdo muy bien, pero algo así lo dice. ¿Qué capítulo es? El, el 3, versículo 9, capítulo 3, verso 9, de Reyes, pero no recuerdo si es Primera primera Reyes o Reyes. segunda. ¿Ah? Primera Reyes 3. Sí, sí, no me acuerdo si era primera Reyes o segunda Reyes, pero creo que sí, debe ser primera Reyes. Versículo, capítulo 3, versículo 9. Verso 9, sí, que dice ¿Qué corazón que dice? escucha, o que escuche, algo así. Sí dice. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, dice esta traducción. Ahí está, sí. Ya. Para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Ese sí es. Exactamente, entonces ahí tiene que ver con prestar atención, o sea, escuchar con atención. Después tenés otro que sería en el caso de obedecer, que, a ver,
el, como quien dice, el sentido más importante del texto, o al menos de los textos legales y pactales, es justamente eso, lo de obedecer. Un ejemplo de esto, que no voy a citar obviamente el Deuteronomio, sería el Éxodo 24:7, cuando dice eso de haremos y escucharemos. Es decir, que ahí en ese contexto, escuchar implica cumplir. Y en muchos contextos, cuando se habla de escuchar, también implica obedecer. No sé si me doy a entender. Sí, aquí ese pasaje que dice tú, sí dice, Naase benishma, Mm, exactamente. haremos, haremos y... Pero aquí Escucharemos. dicen, haremos y comprenderemos en esta traducción. Ah, ya. Entonces, ahora, eh, si nosotros nos vamos al tipo de uso de esta palabra, que aparece una banda de veces en la Biblia, a ver, en, en lo que refiere a la lectura deuteronómica, esto tiene como quien dice no quiero sonar medio extraterrestre, pero tiene como una especie de dimensión muy, muy profunda, o sea, y pactual. Es decir, si nosotros comparamos esto, el Deuteronomio, el verso 6, perdón, el, el verso 4 del capítulo 6 con el capítulo 4 verso 1, entonces, por ejemplo, vamos a entender como quien dice, ¿qué es lo que está queriendo decir Shema acá en el Deuteronomio 6:4? Porque en este dice, escucha Israel. ¿Y qué cosa tienen que escuchar? Bueno, los estatutos, etcétera, etcétera. Eso está en el 4:1. En el caso del 5:1, vos fíjate que también comienza diciendo nuevamente lo mismo. Dice, escucha Israel los decretos, tal cosa. Sí, Entonces, ese tipo de patrón es bien claro. Escuchar introduce como quien dice una obligación de obediencia al pacto. Y eso claro. básicamente no es como quien dice una invitación tipo contemplativa, sino más bien que es un llamado jurídico. eh, ¿Cómo se le llama esto? Ay, no me sé la palabra, sería como jurídico covenantal, eso. No sé si lo pronuncié bien, pero esa es la palabra. Y después, bueno, tenés lo que son las dimensiones retóricas, ya que tiene que ver mucho con el antiguo cercano oriente, ¿no? El soberano siempre va a exigir algún tipo de lealtad exclusiva, y esa fórmula de, me refiero a lo que es escucha, funciona más bien como una especie de llamado a atención solemne, el inicio de una especie de proclamación soberana. Y en el caso del verso que estamos tratando, Yahvé es el soberano de ese tratado. Así que bueno, básicamente lo que está introduciendo la palabra Shema es la declaración de identidad del soberano. Am, no sé si por ahí habría una pregunta o si voy por el lado del llama. Ay, este nene. Pasa que estoy acostado acá con Eh, mi hijo. sí, me quedó claro el Por el tema, lado el tema gramatical me ese. voy. ¿Ah? Me quedó claro el tema de Shema. No sé si a los que están abajo le tienen alguna consulta. ¿Mm? No sé si ven también, no sé si se le quedó claro la explicación de Neo. Sí, me dice, ya, Sí, más o menos excelente. en resumen. Ya. En resumidas palabras, lo que quiero decir cuando dice escucha Israel, lo que se está haciendo es, o sea, invitando, como quien dice, a reconocer y aceptar la exclusividad de Yahvé como el único soberano legítimo. Ahora Bueno, no, bueno, después, sí, te escucho. Es eso de, por lo menos, de hacer el Shema, todo este rito, este proceso, se puede como entender lo mismo que hacen los católicos a veces cuando pasan por una iglesia que se presina, como una forma de demostrar su fe y en lo que están creyendo, ¿cierto? Mm, no sé si en ese sentido, pero supongamos que más o menos parecido, pero no es lo mismo. O sea, no me refiero que quisiste decir que es lo mismo, pero no, quizás no en esa dimensión, por decirlo así. Ya que en el judaísmo, eh,
o al menos dentro de lo que es el marco teológico, hay que entender que el contexto es de la reforma josiana, o no sé cómo se, bueno, de Josías. Entonces, en ese Sí, contexto, sí. Israel vive tentado por el sincretismo, perdón, y el tema de los altares a diferentes dioses era muy grande, había múltiples altares, y estaba la influencia cananea y la influencia asiria. Entonces, en ese contexto, cuando decía esto del Shema o escuche Israel, se busca justamente legitimar al único soberano de Israel. A diferencia del tema de persignarse ya por una cuestión ritual, esto era una cuestión, ¿cómo se le dice? Cultural. Sí, es como una, ¿cómo se dice la palabra? Una centralización del culto, Ujú. ¿cierto? Sí. Y ahora, Eh, con y respecto a la sí, palabra Israel, ¿cómo va a pasar ir avanzando? Israel significa que Dios luchó con un hombre. No, es broma. A ver, dice, bueno, Shema Israel, escucha Israel. A ver, Israel es un sustantivo propio. Eso creo que todos lo tenemos en claro. Es un masculino singular y podríamos decir que de alguna u otra manera es un nombre teofórico. ¿Por qué teofórico? Bueno, porque tiene un sufijo que sería lo que vamos a leer al último de la palabra, es el. En este caso, el se compone de... ¿cómo se le dice esto? Bueno, hay una raíz que es la Shin, Resh y He, que son lo que componen Yisra. Y después Shin, tenés Shin, el. Sí, sí. Shin, sí, porque Resh, hay una elisión de la G en la construcción entre el nombre teofórico y esta palabra, y se elide justamente la G. Entonces, si nosotros nos vamos a la etimología de esta palabra, nos vamos a encontrar con el 3220 y algo, creo que era el ¿del 22, mismo el Deuteronomio? 32 20 y algo, que es cuando ¿Del dice, ¿por mismo qué? Deuteronomio? ¿Cómo? ¿El 32 y algo del mismo Deuteronomio? No, Génesis 32, el verso 20 Ah, y ya. algo. Ponele que 27, 28, 29 por ahí. Que es cuando se Ya, menciona sí. eso de que ha peleado o ha luchado entre comillas, con Dios. Y el hombre ha Ah, prevalecido, dice. O algo parecido a eso decía. sí, 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 sí. Tiene que aparecer la palabra, Acá está, creo que el es 29 Sarizá. dice, Sarizá tiene que aparecer. sí, dice, y le dijo, no se dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres has prevalecido. Esto es lo que dice esta traducción. Sí, y aparece Sarizá. Entonces, ¿qué pudiera llegar a significar? Bueno, puede ser luchar, persistir, gobernar. También puede significar ejercer dominio, que hay una especie de posible matiz secundario. Entonces, en ese contexto, Israel podría significar algo así como el que lucha con él, no necesariamente con Dios, porque Dios es una traducción del término él, o él lucha, o sea, el Dios él lucha, o puede ser que él gobierna. O cuando digo él, no lo estoy diciendo como artículo definido ni como pronombre personal, sino más bien como sustantivo propio, como el Dios llamado él. Claro. Pero bueno, hay un debate respecto de los nombres teofóricos porque en aquella época todavía los nombres eh, no estaban determinados, delimitados como teofóricos, o sea, en ese contexto. Y lo que podríamos decir es que es una oración nominal, es decir, él hace tal cosa o Dios hace tal cosa. Pero también puede ser como una especie de declaración activa, es decir, X hace tal cosa con Dios o con él, como en este caso de que este hombre luchó contra, entre comillas, contra él o contra Dios. Y bueno, y en cuanto a los hombres ha prevalecido o algo así lo que dice. Entonces la forma gramatical favorece, como quien dice, más una construcción verbal con el sujeto implícito. En este caso sería el sujeto implícito, sería el dios él, o el Dios, ponele en la traducción moderna. Ahora, en el caso del Deuteronomio,
la función sintáctica es que, a ver, en el verso es un vocativo, donde se escucha Israel. O sea, no es referencia ética meramente biológica, dirían algunos, sino más bien que es una apelación pactual. Entonces, hay otra cosa que me estoy olvidando. Israel ahí no es necesariamente Jacob como individuo, sino más bien como... ¿Qué pasa, hijo? Ah, pensé que me estabas hablando. Sino más bien que es una comunidad nacional, es un pueblo del pacto sinaítico. Es la unidad político-religiosa. Lo digo por si las moscas porque ya me pasó una vez que me dijeron que Israel en realidad era Jacob. Y no es Jacob. Ahora, En ese versículo no es Jacob. exactamente. Pero hay personas que, yo no sabía, pero hay personas que piensan que sí. Claro. Neo, Sí, una pregunta. Mira, esa la oración, la declaración del Shema y todo esto, exactamente desde cuándo se comenzó a usar. O sea, podríamos, o existe de pronto evidencia arqueológica o una evidencia aparte de la Biblia que demuestre que el pueblo de Israel siempre ha declarado o sea, siempre ha declarado el Shema, por lo menos desde que salió de Egipto, o solamente tenemos esa parte de acuerdo en la Biblia. O sea, solamente encontramos esa evidencia en la Biblia. No sé si entiende la pregunta. Daré sí, otra sí la forma. entendí. Si no, sí la Ah, ok. entendí. El tema es que no se dispuso en el siglo XV antes de nuestra era. Se dispone en el siglo VII. Lo que ocurre es que la narrativa se introduce como parte del siglo XV antes de la era común, pero no necesariamente antes del siglo VII se tomaba el Shema como algo legítimo del pueblo israelita. Es decir, lo que quiero decir es que eh, los que compusieron el texto, que eso se dispuso ahí para el reinado de Josías. Josías. Sí, ahí es cuando introducen el Shema por una cuestión no solo identitaria, sino por la idolatría que había. Entonces, ¿qué ocurre? Lo sitúan antes porque Moisés es una persona relevante en el pueblo israelita. Entonces, como Moisés es una persona relevante y por tradición Moisés es el autor de estos libros, se tiene que respetar. Cualquier persona o sea, que formara parte del pueblo israelita no iba a ir en contra de la máxima autoridad de esa época. O sea, perdón, de la máxima autoridad me refiero no a Yahvé, sino a Moisés como una persona de autoridad. ¿Me explico? Entonces, no es que, por ejemplo, no supongamos para la época ¿cómo se llama esto? Del libro Samuel, no quiere decir que el Shema ya existiera. No existía el Shema. El Por Shema lo Sí, menos, porque se... por lo el menos, libro de Samuel es más antiguo. por lo menos, se podría decir que las personas que salieron de Egipto, todas estas personas que comenzaron a entrar a la tierra de Israel, que se entraron en la tierra de Israel y todo esto, se podría decir que estas personas nunca escucharon eso, ¿verdad? Si no estoy mal, o sea, en su mente o en su expresión cultural y su expresión de una creencia, el Shema no era expresado o no se conocía como se conoce hoy en día. No se conocía como nosotros lo conocemos. Pero eso no significa que no estuviese la idea de una exclusividad para con Yahvé. O sea, la idea de que Yahvé era un dios que de alguna manera demandaba una exigencia exclusiva hacia él, eso ha existido desde que Yahvé es Yahvé. O cuando de Jehová, o sea, desde que Jehová es Jehová y Jehová es el Dios de Israel, hay una exclusividad del pueblo para con Jehová. Pero lo que no hay es una narrativa, vamos a decirlo así, que diga, oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Eso no existía. Pero la exclusividad sí estaba ahí. Porque o sea, el que está narrando, el que está componiendo el texto, no sacó del aire mágicamente el texto. Lo sacó en función de qué? De la idolatría. Y como esto ya se venía, o sea, ya se venía desde antes, de siglos anteriores, luchando contra la idolatría, entonces es como decir, bueno, se piensa que
Si esto ya venía de antes, entonces quiere decir que desde antes es lo que estoy solicitando ahora. No es una idea de él o de los que lo compusieron. No sé si me doy a entender. No sé, se entiende. Estaba la idea, pero no necesariamente estaba esa composición de escucha Israel, Hashem, nuestro Dios uno es. Claro, no estaba ¿Cierto? esa frase, como quien dice, no existía la frase. Esa frase es posterior, ya vendría siendo después de Josías, ¿cierto? ¿No? Está en el, claro, es parte de lo que ya es a ver, estamos situados, como quien dice, am, ¿cómo se dice esto? En el 722, antes de la era común. O sea, cuando ya no es el reino del norte, o sea, cuando Israel no es el reino del norte, es decir, en el siglo séptimo, perdón. Y, y lo que está ocurriendo ahí es que el pueblo, o sea, Israel significa eso, que es un pueblo ideal del pacto, que es una comunidad, ¿cómo se le diría esto? ¿Cómo se le dice? Reunificada, pero bajo Yahvé, no bajo los otros dioses. Y teológicamente hablando, podríamos decir que es una identidad teológica más que geopolítica. Es decir, es un término programático. Am, por eso lo que menciono esto de que no puede, no es que no hay, yo no sé si, bueno, yo entiendo que muchos creyentes creen que Moisés existió alguna vez. Vamos a suponer que existió. Moisés nunca pudo haber conocido la frase, oye Israel, perdón, escucha Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Eso no lo pudo haber escuchado. Pero sí tenían la idea de exclusividad. El problema era, y cualquiera que conoce el término Shedim, sabe que dentro del mismo pueblo había personas que se inclinaban a adorar a otros, a dioses, como dirían las versiones en español, dioses extranjeros, dioses que no eran del pueblo israelita. Y entonces eso adulteraba, como quien dice, no solo el pacto, sino también adulteraba, como quien dice, el sistema ritualístico que ellos tenían. Claro, porque los Shadim están relacionados con los ídolos de esos tiempos, los dioses de esos tiempos. Claro, eran dioses menores. O sea, Claro. entre comillas, no eran divinidades, por decirlo así. Eran deidades que si habrán sido, como decir, no sé, Como de segunda categoría. la diosa Medusa, viste que era mortal. Una cosa Se me así. está abriendo, mira, se me está abriendo Eh, una ventana aquí, justo, espera, dice, el live terminará dentro de 4,57. A ver, espera, tengo que, espera, déjame, 4 minutos. no, no, espérate, que me pidió arrastrar una pieza, ya, ahora sí. Es que Ah, cuando bien. te pide arrastrar una pieza, como rompecabezas. Ah, es para ver si estás atento, porque si no se va a cerrar. Es como el televisor que se apaga solo. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, en cuanto al asunto teológico, es decir, el uso en el Shema, lo que implica es que Israel sería el receptor exclusivo de la revelación, también es el sujeto responsable y es ¿cómo se dice? Es colectivo moral. Entonces, la gramática, en este contexto singular, refuerza una unidad, como quien dice, corporativa. Ahora, en ay, ¿cómo lo puedo explicar? Pero, porque trato de que incluso los otros me entiendan, ¿no? A ver, si nosotros tenemos que Israel es una construcción deuteronomista, y acá ya me voy a meter en el ámbito académico, digo ámbito académico porque muchos académicos sostienen que Deuteronomio idealiza a Israel. O sea, no solo como una comunidad obediente, sino también como una nación centralizada, un pueblo monolátrico. Convengamos que estamos hablando obviamente del Shema, por las dudas. Y no necesariamente describe la realidad histórica exacta, tal y como es. Por eso es un modelo normativo. Am, y en el contexto del antiguo cercano oriente, bueno, lo que puedo decir es que en el tratado de, ¿cómo se le llama esto?
bueno, el vallazo, ¿cómo es? Que es llamado por el nombre. O sea, dice, escucha Israel, equivale como a decir, oye pueblo bajo tratado. Una cosa así, es una forma jurídica. Am, Entonces, no, está no hablando me en acuerdo. términos jurídicos. ¿Cómo? Está hablando en términos jurídicos. Acá el Claro. autor. Y bueno, y después tenés el desarrollo posterior, o sea, después del exilio Israel pasó a significar algo así como una comunidad restaurada, una identidad religiosa más que territorial, y en el periodo del Segundo Templo Israel es el pueblo definido por la Torá, como quien dice, y es una comunidad diaspórica. Así que bueno, en Claro, sí. conclusión, Israel tiene, como quien dice, varios significados, pero valga la redundancia, ¿no? De ser algo que significa el que lucha con el Dios él o el que lucha con Dios, pasa a significar algo así como un sujeto colectivo responsable de obediencia exclusiva. Y no es simplemente un nombre ético, es una categoría jurídica pactual, como lo había mencionado anteriormente. El otro término, ¿cuál era? Shema Israel Elohenu. Ah, Después perdón. viene el nombre de Sí, las viene el cuatro. tetragrama. Aunque el tetragrama creo que es un tema medio complejo. Pero así para Lo pasa es resumirlo, que. eh, Dale, dale. eh, el tetragrama podría decirse que es es el nombre propio de Yahvé, pero está situado en una época donde conocer el nombre de su Dios implica maldecirlo, implica tener poder sobre ese Dios. Entonces, si ustedes se fijan en el mundo antiguo, a los dioses se los conoce por lo que hace, pero no por su nombre. Entonces este Sí, nombre, mira, sí, incluso eso que dices es cierto, porque hay un pasaje que dice donde dice en Génesis, bueno, sale mal traducido, y en aquel tiempo comenzaron a invocar el nombre de Hashem, ¿cierto? Pero el texto hebreo no dice eso, no, para ese nada, pasaje. no dice eso. ¿Eh? Dice, a ver, dice, y en aquel tiempo comenzaron eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, contrario, se me fue la palabra. Ya me voy a acordar, pero continúa, ahí me voy a acordar, voy a buscar el Ya. texto. Entonces, no es algo tan importante como quien dice el tema de cosas. Y entonces, si ustedes se fijan, más allá de que aparezca casi 7000 veces, creo que aparece unos 6828 veces el tetragrama, generalmente se utilizan títulos, o sea, funcionales, vamos a decir, expresiones funcionales, de qué es lo que hace Yahvé. O sea, cuando se le llama Elohim, se le llama el Shaddai, se le llama Elión, se le llama, bueno, y hace un sinfín de números, el anciano de días, cada uno expresa qué es lo que hace. A veces se le llama incluso Shamaim, o sea, cielos. Am, Así que podríamos decir que en este contexto se utiliza el sustantivo propio para referirse al Dios de Israel. O sea, ¿quién es el Dios de Israel? Bueno, es Adonai, es Jehová, dirían algunos. Y, y eso, o sea, o sea, en realidad es un tema bien complicado, pero en resumen es eso. O sea, es un sustantivo propio, es el nombre del Dios de Israel. Ahora, en cuanto a Elohenu, hay que, a ver, el tema de Elohenu, y acá no voy a usar ningún tipo de teología, bueno, el otro tampoco, pero a ver, el texto dice, Shema Israel, Adonai Elohenu. Y nosotros ahí, cuando leemos Elohenu, es lo que vamos a leer en la Biblia en español como nuestro Dios. Elohe sería como decir Dios de, y Nu sería como decir nuestro o de nosotros, o sea, Dios de nosotros. Entonces, nuestro Dios. El, el término se compone, primero, Elohim por un lado, con el sufijo posesivo plural que está en primera persona, que es nuestro, sería lo que leemos como nu,
y está básicamente en un estado constructo más el sufijo. Entonces, literalmente lo que significa algo así como Dios de nosotros. ¿Me explico? Si vamos por el lado de Elohim, el término Elohim es morfológicamente un plural. Tiene una terminación en im y básicamente todos esos términos que terminan en im son plurales salvo excepciones. Ahora, el problema es que el comportamiento que tiene, o sea, el comportamiento gramatical es que varía con los verbos en plural. Si digo dioses, bueno, tendríamos que tener verbos en plural también. Como por ejemplo en el Éxodo 23, cuando dice Elohim Ahrim, está en plural, otros dioses. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos verbos en singular? Cuando se refiere a Yahvé, comúnmente se utiliza, o al menos el verbo que rige, siempre está en singular. Entonces, aunque morfológicamente es un singular, la función no solo sintáctica, sino también semántica es un singular. O sea, eh, semánticamente sigue siendo un singular aunque lo tengamos en plural, como en el caso de panim. No decimos caras, sino cara o rostro. Am, Ahora, algunos proponen que es un plural de majestad, pero eso es un problema porque el plural de majestad no es una expresión, o sea, no es un postulado académico, eso es un postulado teológico. Ah, yo diría que es un plural intensivo. ¿Y qué quiero decir con intensivo? Es algo así como cuando vos buscas intensificar a algo o a alguien. Y entonces es como decir, en lugar de decir Dios, decimos el gran Dios, o Dios por excelencia, una cosa parecida. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque sé que es muy extenso. Ahora, en el caso del estado constructo, me refiero a lo genu, la forma implícita sería esa, ¿no? O sea, Dios de. Y después tenés el sufijo. Entonces, lo que significaría es algo así como el Dios que pertenece a nosotros, o podríamos decir el Dios con quien estamos en relación. Eso es lo que significaría más o menos ese término. Es decir, es un término relacional, no es un ontológico abstracto. Por eso en el caso de Dagón, no recuerdo si estaba en el primer libro o segundo libro de Samuel, creo que era el capítulo 7 o algo de 7 tenía, cuando se menciona esto de nuestro Dagón, nuestro Dios, que lo traducen, pero no recuerdo el verso en realidad. Sí recuerdo que aparece la palabra Elohenu, que le sucede a la palabra Dagón. Y cualquier persona puede entender que Dagón no era una multiplicidad de dioses, era uno solo nomás. En el caso de los elementos pactuales, bueno, cuando dice Yahvé, nuestro Dios, eso es una forma técnica de alianza. Y de ahí seguramente acá te vas a dar cuenta, ¿cómo es, Mijael? Viste que en los judíos actuales mencionan que este texto generalmente muestra la unicidad que hay entre Yahvé y su pueblo. Algo así, es justamente por eso, por la alianza que hay. Entonces aparece rápidamente en el Deuteronomio 1.6, en el 5.2 y en el 6.5. Aparece exactamente lo mismo. ¿Y eso qué indica? Bueno, una relación bilateral, una identidad nacional, exclusividad de pertenencia. eh, o sea, no es como generalmente se lo propone, o actualmente se lo propone, que dicen que es una afirmación metafísica sobre la esencia divina y todas esas cuestiones respecto de la Trinidad, porque no tiene nada que, ahí no hay ningún tipo de Trinidad, sino más bien que es una afirmación de lealtad. Entonces, la función que cumple los genu en este verso es algo así como, ¿cómo se le llama esto cuando es una posición? Bueno, cuando dice Yahvé, nuestro Dios, o sea, Yahvé es nuestro Dios. O sea, es el Dios de Israel, de nosotros, no es de los otros. Y en cualquier caso, el énfasis estaría como quien dice en la pertenencia exclusiva. Es decir, el texto no dice, por ejemplo, cosas como Yahvé es el único ser divino existente, por ninguna parte, porque eso contradice el verso 14. Y bueno, y sin mencionar todos los otros versos anteriores, de todos los otros capítulos. Entonces lo que está diciendo es que Yahvé es el Dios
que nos pertenece en pacto. Y bueno, el contexto histórico creo que ya más o menos lo mencioné, aunque lo pudiera mencionar después, pero tiene que ver también mucho con esto de la reforma de Así Josías, ¿cómo es? es. Josiana. Eh, Yoshiyahu. eh, ¿Por qué? Porque tenés, o sea, en esa época existía sincretismo. Había un culto a Baal y a otros dioses. Había altares que andaban en todas las localidades, como que dice, altares locales. Entonces el Elohenu lo que hace es delimitar la identidad. Israel no pertenece a Baal, no pertenece a Asherah, no pertenece al panteón asirio, pertenece precisamente a Yahvé. Entonces yo creo que con eso más o menos quedaría ahí más o menos esclarecido, como quien dice. Mira, el versículo que te decía yo era el 4:26, que decía, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces el texto hebreo dice, se profanó al invocar el nombre de Hashem. O sea, lo que tú decías delante. Ah, ya, Que sí. lo que decías tú delante, que no me acordaba el versículo, el capítulo. El tema de ponerse a invocar porque podés maldecir, o sea, conocer el nombre de un dios implica maldecirlo, implica que ese dios se sujete a tu voluntad. Eso, exactamente. Y justamente ese versículo trata de eso. Ujú. Y en Reina Valera y en la otra Biblia en español dice, lo traducen como, y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Dios, y eso no dice el texto hebreo. El texto de hebreo dice, entonces se profanó al invocar el nombre de Hashem. O sea, ahí dice, Enosh ash uhalikro beshem Hashem. Está bueno, estaría bueno un día hablar de eso. Sí. ¿Cómo es? Y bueno, y la otra palabra sería la de Ejad. Ejad es una palabra que creo yo que te la habrán pedido 200 millones de veces. Muchas veces porque todos me dicen, oiga, acá significa plural compuesto, o sea, Unidad compuesta. compuesto, claro, y no es, pues. Sí. O sea, en ciertas partes sí, pero etimológicamente el texto no significa eso. Claro, el tema es que, a ver, en ciertas partes sí, pero el problema es que cuando intentas aplicarlo a la Trinidad no aplica. Porque pues yo puedo decir, la mesa tiene, o por ejemplo, mira, esa mesa tiene una pata de color rojo. Y bueno, sí, es Had, una de las tantas que hay, una de las tantas patas que tiene la mesa. Pero la pata tiene la pata, escucha, la mesa tiene 4 patas. Y se supone que ellos tienen un solo dios, no 3 dioses. Así que no aplica. Bueno, Igual da en ese tema, el ¿ah? tema, ya se me pausó, ya, igual ese cuando usan esa excusa del tema del agua, como el agua tiene Toda tres estados. comodidad. Ah, sí. Sólido, Líquido. líquido y gaseoso. Sí, El huevo ponen tiene eso como cáscara, ejemplo yema para y cosas. sustentar la Trinidad. Sí, sí, ese también, el tema del huevo. No sé si lo escuchó lo del huevo. No, no lo he El huevo, escuchado. decimos, tenemos un huevo, pero el huevo está compuesto de 3 elementos: cáscara, yema y clara. Pero sigue siendo un huevo, aunque tiene tres Claro. cosas. Eh, No, se le ocurre tanta cuestión para que calce su doctrina ahí. y la Es otra es increíble. 3 por uno, ¿cuánto es? 3 por uno, 3 por uno, 3, ¿verdad? Entonces tenés, ¿También te han dicho eso? sí, ¿Has escuchado eso? Ah, por no Dios. es que sea 1 más 1 más 1, porque 1 más 1 más 1 sería 3. En este caso sería 3 por 1. Claro. O No, no, esos son 1 por muchos. 1 por 1, así era, 1 por 1 por 1 igual 1. No era 3 por 1, era 1 por 1 por 1, es 1, no es 3. Claro. Claro. Pero bueno, Continúe con el sí, análisis de Hart y ya estamos concluyendo con la sí. temática. No, El disculpa. HUD, sí, O sea, yo, por lo que tú estás diciendo, para ponerle una palabra más simple, lo que yo entiendo que el Shema sería como un compromiso mutuo entre Hashem y el pueblo de Israel, diciendo, Israel pertenece a Hashem y Hashem pertenece a Israel. No sé si lo entendí mal. diríamos que Israel pertenece a Hashem.
Porque Tú dices que era como una declaración pactual, ¿me sí, habías dicho? Algo así. es una declaración pactual. No es que Yahvé le pertenezca a alguien. Yahvé no puede pertenecerle a alguien. Pero los alguien sí le pueden pertenecer a Yahvé. Claro. Bueno, regresando al tema de Had. Had es un adjetivo numeral cardinal. Es masculino singular. Y el significado básico sería uno. Después, bueno, tener la forma femenina que sería Ahad. Pero no es un sustantivo abstracto. Y no hay tal cosa como Ehad es plural y Yahid es singular y no sé cuánto que se me andan, no sé si lo escuchaste alguna vez. Eso de que era Sí, un sí, plural. sí. Eh, Y de no hecho, sé, Yahid y Yahat tienen la misma raíz verbal, po. sí, eh, no significa unidad como concepto filosófico, eso también. Es simplemente el número uno, nada más. Ahora, si nosotros nos remitimos al campo semántico dentro de lo que es el hebreo bíblico, aclaro eso porque después obviamente se le van a editar otras cosas en los diferentes periodos del hebreo. Eh, Ejad lo que puede expresar es, por ejemplo, un número o una unidad numérica simple. Por ejemplo, en Génesis, creo que era el 42:11, me parece, cuando dice eso, somos hijos de un solo hombre. Creo que sí, por ahí anda. Después tenés como unidad colectiva, que eso aparece en el 2:24, en Génesis 2:24, que dice, eh, serán una sola carne, que no necesariamente significa una sola carne. No es una sola carne, pero las traducciones lo vierten así. Y ahí uno implica una especie de unión funcional, no aritmética literal. Después tenés, por ejemplo, puede significar singular, o sea, o al menos tenés el concepto de singularidad, de unicidad, que eso lo puedes ver en el Zacarías 14:9, cuando dice Yahvé será uno y su nombre uno. Era uno, claro. Todos entendemos que el nombre de Yahvé no es uno, pero lo que está expresando es la unicidad, la singularidad. Ahora, ¿qué es lo que no significa? Primero, Ejad no significa único en sentido técnico exclusivo. Para eso tenemos, por ejemplo, el término Yahid, que se usa generalmente para la unidad compuesta, etcétera, pero como definición, obviamente, técnica. Claro. Uno como colectivo trino, eso es una lectura cristológica posterior. Entonces, en ese contexto, es un numeral simple cuya matiz va a depender del contexto. Por eso no puede significar eso que yo mencionaba anteriormente, que es lo que generalmente proponen. Lo otro es, ¿qué dice Jaime acá? De forma lógica que diría, uy, se Sí, me me olvidó. está escribiendo Jaime. No sé si quiere subir y hablar para que le sea más fácil. Claro, y acá es donde vendría como que dice lo que yo mencionaba al principio que podríamos leer en español. Es decir, las diferentes formas en que pudiéramos traducir el texto es, ya ves, nuestro Dios, ya ves uno, o Yahvé, nuestro Dios es un solo Yahvé, eh, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es, entre comillas, lo voy a decir, único, o es solamente Yahvé. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el hebreo es algo ambiguo. ¿Pero por qué? Porque justamente carece del verbo explícito, al menos en ese contexto. Y lo otro, bueno, que iba a mencionar, que ya lo mencioné muchas veces, era sobre el sincretismo que hubo en esa época. O sea, había múltiples cultos a deidades, lealtades divididas, y en ese contexto, Ejad simplemente subraya la exclusividad de la lealtad. Solo tiene que estar dirigida a Yahvé y a nadie más. Es decir, lo que está haciendo es delimitando el culto, nada más. Pero no se está discutiendo metafísica trinitaria, ni filosofía del ser, ni nada de eso como intentan actualmente proponerlo, sea desde el tomismo y de no sé cuántas otras cuestiones más. ¿Qué era lo otro que iba a mencionar que habían comentado justo? Y una comparación con el tema de Yahid. Yahid significa único, significa solo. Por ejemplo, hijo único.
Eso lo pueden ver en el Génesis 22:2. Y Yahid en el Shema al menos no se utiliza. No está. Eso hay que meterse en la cabeza, no está. Am, y otra cosa no recuerdo qué era lo que pudiera haber dicho sobre Ejad. Am, no sé qué otra cosa podría decir. Y mira, algunos dicen erróneamente que Ejad es un plural compuesto porque, por ejemplo, se utiliza en Génesis cuando dice y Adán y Jabal fueron una sola carne. Sí, también cuando dicen eso de, ¿cómo es? Descendamos, que hablan de descendamos, o cuando dice, no sé, que el hombre estire su mano, tome el fruto del árbol, del árbol de la vida, coma y vive para siempre y llegue a ser como uno de nosotros. Todo eso remite obviamente al Shema, cuando nada que ver, o sea, no tiene nada que ver eso. O, y fue la tarde y fue la mañana, un día. O sea, Yom Echad. Y nada que ver, o sea, no aplica, o sea, todo depende del contexto. Exactamente, exactamente. ¿Hacemos algo más que acotar? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, mira, por ejemplo, Eh, aquí, yo cuando estaba leyendo el comentario de Jaime Huaraca, de forma análogo, dije, de forma análoga, ¿cómo diría? Después dice, padre, tío, hijo, pero es una misma persona. Juan, pone entre paréntesis Juan o X. ¿Ya? No sé qué habrá querido decir. Yo creo que a lo mejor posiblemente Juan cree la Trinidad. Entonces usa ese tema de padre, tío, hijo son una misma persona. No sé si por ahí va la cosa. También han dicho que Had tienen una misma raíz de Yahid o viceversa. No sé qué puede opinar con respecto a eso. ¿No? claro, el tema es que aunque tenga la misma raíz como lo que estábamos viendo hoy sobre eh, el tema de siervo y el tema de, ¿cómo se llama esto? De árabe. Que tenga una misma raíz no quiere decir que signifique lo mismo. Por ejemplo, la palabra Erev, o sea, para tarde, también tiene la misma raíz, pero Erev no significa siervo. O sea, Erev no significa arameo, o árabe, no recuerdo cuál era lo que había introducido así. Es decir, hay un montón de palabras que tienen la misma raíz y significan cosas totalmente diferentes. O sea, Entonces, que algo... no siempre podemos usar ese método de interpretación que dice porque tienen la misma raíz, tiene que haber una vinculación entre ellas, una relación. No necesariamente siempre es así. Claro, porque eso sería caer en una falacia etimológica. No puedo tomar yo la etimología para definir un término. La etimología lo único que te indica es de dónde procede, nada más. Y eso muchas veces caen estos personas que estudian cábala, a veces caen mucho en eso. Por eso yo la Sí, cábala la tengo ahí nomás. claro. Eh, bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta o algo, si no, yo pasaría ya medio a retirarme. Sí, yo creo que quedó todo claro. Después, mira, mañana igual voy a estar más temprano, sí, porque invité a los chicos de debate bíblico directo, a ver si se quieren unir al directo más temprano a las 21 horas, para debatir algún tema bíblico, porque se debate dentro del grupo de WhatsApp, pero ellos dicen, ya, pues hagamos un debate en vivo y vamos a ver si son tan callitas, si quieren Sí, debatir muy callado. Eh, eso. Y bueno, agradecer igual por tu participación, por la explicación. Eh, Lejos de sesgos doctrinales, hicieron una explicación más académica, más filológica, más centrada en el texto. Así que se agradece ese y por tu tiempo igual explicando aquí, explicando completo este versículo de Deuteronomio 6:4, que me parece muy interesante tocarlo la noche de... Sí, Bueno, no sé si... igual se necesita de mucho tiempo para explicar cada una de esas cosas, pero yo lo hice bien, de una forma más resumida, convengamos. Una, porque acá en Argentina es retarde, pero como es el tema demanda mucho tiempo también. Eh, y algo que no sé si por ahí es importante es
qué es lo que ellos entendieron? O sea, ¿qué entendió la audiencia del Deuteronomio 6.4? No nosotros, sino esa gente. Sí, pues ¿Qué aquí pudo haber tenemos, entendido? no sé, ahí Guaraca no sé si quiere, ¿qué entendió usted del pasaje? Si quiere puede escribirlo, puede subir. ¿Quién más tenemos acá? Bueno, tenemos a Ben, ya porque habían subido dos más, pero ya se fueron. Eduardo, no sé si estará en línea, yo creo que se fue también. Bueno, igual es tarde. Bueno, en todo caso va a quedar grabada, voy a subir este directo, ¿cierto? Para que aquellos que lo quieran escuchar, porque es un tema interesante. Obviamente lo hiciste de forma resumida, pero a pesar de eso, se entendió bien. Se entendió bien y desde su contexto cultural, filológico, ¿cierto? Claro. El versículo. Eso, estimado, gracias por tu o sea, por tu participación. Y bueno, gracias también a Ben también que se nos unió con sus preguntas, ¿cierto? O sea, que tuvo algunas preguntas que hizo. Y bueno, invitarlos mañana, igual vamos a estar ya a las 21 horas de Chile, ¿cierto? Vamos a estar nuevamente haciendo un directo. Ah, Y ahí vamos a invitar a yo otros. capaz que a esa hora yo estoy dando la clase para los que podían el miércoles. Ah, tienes la clase para mañana. Para mañana Sí, también. sí, Pero si mira, si te das cuenta, en el grupo la mayoría optó por sábado o domingo porque es cuando están en casa. claro. El día sábado, día de semana se te van a conectar poquitos, pueden conectarte dos o tres personas, más no creo. Sí, igual voy a Ahí dejar puedes el tú. enlace y si no se une nadie, bueno, listo. Chao clase. Ya. Pero la idea es hacer las clases el fin de semana, porque tuviste que el fin de semana que pasó, subieron como 12 personas, tuvieron Sí. 15 pero después creo que quedó en 11. Ujú. Entonces, un fin de semana es mucho más apropiado hacer una clase. Sí, ¿Ya? yo Porque generalmente, pensaba lo mismo. generalmente son gente que trabaja, gente adulta, los que quieren aprender, entonces día de semana les cuesta, por como tienen que trabajar, acostarse temprano, levantarse temprano. Entonces el fin de semana yo creo que el domingo, el sábado ya están más descansaditos y quieren participar. Ujú. Eso, para que lo tengas presente eso. Para que igual no te desgaste tanto durante la semana haciendo clases y enfocarte en el fin de semana, ¿no? Claro. Eso, es que nada. Bueno, agradecerlo, ¿cierto? Y aquí vamos a dejar la transmisión, ya me queda 12% de batería, así que vamos a entrar a cargar el celular. Y voy a cortar la transmisión. Y bueno, ahí voy a estar siguiendo a Ben. A ver, voy a seguirlo al tiro por si. A ver, vamos a seguir a Ben igual. A ver, espérate, déjame ver. ¿Dónde está Ben aquí? Seguir. Te voy a seguir, Ben, para que estemos en contacto. ¿Ya? Cuando hagamos directo y cosas así. Bueno, agradecer a la audiencia, ¿cierto? A Jaime Guaraca también que estuvo con nosotros, estuvo Eduardo que ya se fue ya. Y bueno, ahí vamos a estar transmitiendo mañana si Dios quiere. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Todos. Hasta luego. Saludos.